y vamos a orar por el siervo que va a dar la palabra del Señor. Señor Padre, te quiero dar gracias por Antonio, Dios mío, Señor. Gracias porque en esta mañana, Señor, tú lo has escogido, Señor, para que Él pueda dar tu palabra, Dios mío, Señor. Y te ruego, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, lo guíe en todo momento, Señor. Gracias por las palabras que tú has puesto en Él. Bendícelo, Señor, y sé con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Qué maravilloso, ¿eh? Yo en parte cuando estaba ahí detrás de Miguel Ángel y se le está diciendo que se ha reconciliado, le decía el pastor, Cristo te ha reconciliado con el Padre. Yo recordaba cuando me pasó a mí y estaba viendo el amor tan inmenso de Dios. Y cuando decimos amor, pensamos de una manera afectiva, pensamos que el amor es algo, lo que nosotros sentimos. Y que va, el amor de Dios es supera tanto nuestro entendimiento, es tan grande, es tan profundo, que no tiene nada que ver con nuestros afectos personales y cómo concebimos nosotros qué es el amor. Y una de las características de ese amor, yo cuando me paro e intento analizar el amor de Dios, que no lo alcanzo, pero digo, es como una manifestación, o sea, el amor de Dios se manifiesta en esta realidad material y hace milagros, verdaderos milagros. Yo estaba repasando mentalmente lo de Miguel Ángel y digo, cómo Dios puso de acuerdo situaciones, circunstancias, lugares, corazones, ánimos, momentos, para que Miguel Ángel llegara esa mañana a las puertas de Aliento de Vida. Ese es el amor de Dios operando en la vida de las personas. No es un amor que se queda en el cielo, sentado en su trono, o no es un amor chiquitito de afecto entre parejas o entre hermanos o entre amigos. No, es un amor potencial, un amor existencial, un amor que obra en la vida de las personas. Tremendo. Y bueno, los que tenemos cierta percepción y somos capaces de identificar estas cosas, nos vamos quedando maravillados porque vamos viendo efectivamente la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y hoy la acabamos de ver. Y ellos se llevarán, yo quiero que se lleven esa impresión en sus corazones, ¿no? Que más allá del esfuerzo personal que sin duda él ha tenido, que más allá del trabajo terapéutico que hayamos podido hacer todo el equipo, que más allá de todo esto ha sido el amor de Dios sobre la vida de Miguel Ángel, ¿no? Cuando yo me paro a pensar en todo esto y pienso, ¿tenía Dios? Yo voy a hacer una pequeña reflexión. ¿Tenía Dios que crear al hombre? Yo muchas veces pienso, ¿por qué Dios creó al hombre? Y en mi corto entendimiento y al hilo de este amor, yo puedo llegar a pensar, si Dios era completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es completo, Dios no necesita nada. Dios no crea al hombre porque necesite hacer una creación o tener a la niña de sus ojos. Entonces solo me cabe pensar que la perfecta comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa perfecta unión en amor, brota, se expande y crea al ser humano. Y para entenderlo hago esta comparación y digo, un matrimonio, para ser matrimonio, ¿necesita necesariamente tener hijos? No. Un matrimonio, por las causas que sean, no tienen hijos y siguen siendo un matrimonio. Entonces, ¿cómo nacen generalmente?
los hijos. Es por amor entre el padre y la madre que se unen en perfecta comunión, y entonces ese amor como que se desborda y da como fruto un hijo. O así debería de ser. Entonces, algo así es lo que yo llego a entender de que Dios nos creara como fruto del amor. Somos fruto del amor, ¿no? Ahora, fíjate que ahora nosotros, cuando tenemos conciencia y cuando nos crean con libre albedrío, con libertad, porque eso también es la seña de identidad del amor, porque de nada sirve que te hubieran creado y te hubieran hecho prisionero, o te hubieran hecho esclavo, o te hubieran hecho sujeto a instinto, como están los animales. Los animales están sujetos a instinto, no se pueden salir de ahí. Llega el tiempo de celo y se aparean. Llega el tiempo de tal y lo hacen todo mecánicamente porque están sujetos a un instinto que va en sus genes. Sin embargo, la máxima expresión del amor en el ser humano es la libertad. Tú no estás sujeto a un instinto. Tú puedes elegir las cosas, tú puedes mirar al cielo. ¿Habéis visto alguna vez a algún animal por la noche mirando al cielo y quedándose maravillado por las estrellas? No, ¿verdad? No hay ningún animal que mire al cielo. Van todos picando, buscando en la tierra, son terrenales. Sin embargo, el hombre tiene algo que le lleva, que le levanta la mirada al cielo. Pero puede elegir. Y el hombre eligió, y en su propio uso y su facultad de libertad, de libre albedrío, eligió quitar a su creador, quitar a Dios y ponerse él. Eso en el mejor de los casos, porque en otros y en la mayoría es Dios no existe. Eso es una falacia, eso es una mentira repetida tantas veces que al final la gente cree que es verdad, pero es una falacia, eso es mentira. Y destronas a Dios y le das la espalda a Dios. Y te levantas tú en uso de algo que te ha dado Él, que es el libre albedrío, te levantas tú como tu propio Dios. Porque a mí no tienes que decirme nada, porque nadie tiene que decirme nada, porque yo sé lo que tengo que hacer, porque yo ante esto no tienes guía, no tienes parámetros, salvo lo que este mundo te quiera inducir y te quiera meter. Le das la vuelta a Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que la paga del pecado es muerte. Y darle la espalda a Dios, más tarde o más temprano, te va a traer muerte. A lo mejor piensas en muerte física, fisiológica, y no del todo, aunque ya hemos hablado aquí de suicidios y ya hemos hablado de abusos y de maltratos y de violencia de género y de guerras pero también muerte espiritual, muerte afectiva. Yo tuve un profesor, Prince Parker, que escribió un libro y se titulaba Las 7 maneras de morir. Él enumeraba 7 formas de vivir, y eso es lo que te trae el pecado: la muerte, la esclavitud, la enfermedad, la drogadicción, la angustia, y en el mejor de los casos, porque quizás tú puedas estar pensando, bueno, pero a mí no, yo realmente no sufro nada de eso, pero quizás sufras lo peor de lo peor, que es el sinsentido. ¿Qué sentido tiene la vida? El sinsentido de la vida, eso crea un vacío tan profundo, una desesperación tan profunda, que o bien te agarras a todo lo que el mundo te da, a todas las algarrobas que el mundo te da, para que te vayas entreteniendo y para que vayas comiendo mientras produces ganancias para unos cuantos. O eso, o la desesperación profunda de no tener sentido esta vida. Y eso es lo que trae el pecado, que ahora iremos viendo, ¿no? Entonces, cuando el hombre da la espalda a Dios en uso de su libre albedrío y se erige él como dueño de su propia vida, ocurre esto, y quiero un poquito ilustrarlo con este pasaje, ¿no?
Y quiero que me acompañéis, por favor, a el texto de Zacarías, el capítulo 3, del 1 al 5. Y ahora lo vemos. Zacarías, capítulo 3, del 1 al 5, de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Escribe el profeta, ¿no?, sobre una visión que Dios le da. Y escribe lo siguiente, dice: Dios me mostró al sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote de la sinagoga, Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba sentado a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del infierno? Y Josué estaba allí delante, vestido de vestiduras viles, y estaba delante el ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después le dijo: pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. El libro de Zacarías, todo el libro, es un libro profético, mesiánico, apunta a la segunda venida de Cristo y a que el propio pueblo de Israel recupere su verdadera misión en la tierra. Es un libro que redacta todo esto. Pero estos versículos describen eso mismo, la visión que tuvo el profeta Zacarías y lo que ve al sumo sacerdote delante de Jehová va a ser juzgado por los pecados del pueblo de Israel. Dice que está vestido de vestiduras viles y está Satanás a su derecha acusándolo de todos estos pecados. Y yo lo veo así ilustrativamente y veo perfectamente cuatro figuras que van a formar parte de un juicio, y se va a celebrar un juicio. Posiblemente más de uno de los que estamos aquí hemos pasado por esta situación, ¿no?, de un juicio. Y el que no, pues que nos acompañe y pasamos a la sala, ¿no? Y entramos en la sala del juicio, la sala de lo penal, del juzgado número 2, de aquí de Córdoba, de lo penal. Y lo primero que nos llama la atención y lo primero que vemos es el juez. ¿Y quién es el juez en este asunto? Es Dios, sentado en su trono. ¿Por qué? Porque además es el único que puede juzgar. Es el único que tiene la capacidad para ello. Y pensemos por un momento en la justicia de Dios. En la naturaleza de Dios, no pueden coexistir el bien y el mal. No pueden coexistir. Son como polos que se repelen. Y en esa repulsión del pecado entra la justicia de Dios. Y piensa una cosa, que lo dice la propia palabra. Dice en Salmo 9, dice: Él juzgará al mundo con justicia y a las naciones con rectitud. O sea, estamos hablando, porque yo no sé qué imagen tienes tú de Dios. A lo mejor tú tienes la imagen de Dios de un hombre gordo, un rechoncho, con barba blanca, sentada en el trono y que lo perdona todo, porque como es tan bueno, no lo va a perdonar, pero si al fin y al cabo no lo va a perdonar, pero no lo va a perdonar. No, cuidado. Hay una justicia que se ejecuta por ley, porque es justo que se ejecute, y Dios es justo. Y Él es el que tiene la potestad, y ahí está sentado. Y la justicia de Dios decreta lo que hemos dicho antes, que la paga del pecado es muerte. Piensa una cosa, a Dios no le tembló el pulso cuando condenó a Satanás
a Lucifer con todos los ángeles que le acompañaban y los mandó a los infiernos. A Dios no le tembló el pulso cuando Adán y Eva pecaron y los desterró del Edén. O sea, que tenemos precedentes de sentencias. Esto es como la jurisprudencia que sienta precedentes. O sea, tengamos esto en la mente, ¿vale? Pues este es el juez que tenemos sentado. Ahora, ¿qué va a juzgar el juez? Va a juzgar el pecado del hombre. ¿Y qué es el pecado del hombre? Porque tenemos también otra idea muy cortita de lo que es el pecado. Hay muchos, y sobre todo los chicos, cuando se incorporan al aliento de vida y empiezan a entender estos conceptos, muchos vienen pensando que el pecado es algo bueno que no puedo hacer. Es algo bueno que me prohíbe la ley del gobierno que no puedo hacer. Otros dicen, el pecado es una manipulación de las conciencias para coartar nuestra libertad. Luego, un momento. No entiendes bien lo que es el pecado. El pecado, analicemos la palabra pecado. En el griego, la palabra pecado es amartia. ¿Y amartia qué significado tiene? Fallar en el blanco. O sea, como el deportista que lanza una flecha en las Olimpiadas a la diana y no da en el blanco. Comete amartia, según los griegos. Y nosotros hemos adoptado ese concepto para entender lo que es pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es todo lo que no dé en el blanco. ¿En el blanco de qué? En el blanco del propósito de tu vida. Ah, que no te habías planteado cuál era el propósito de tu vida, entonces. Ah, ese es el problema. Entonces no sabes ni a qué blanco darle. Tu vida no tiene un propósito, tu vida no tiene un sentido, tu vida no tiene una dirección. ¿Qué andas? Yo digo muchas veces, andas como un pollo cuando se le corta la cabeza. Habéis visto que le cortan la cabeza y sale corriendo el pollo sin cabeza. ¿Pero a dónde va? Así vivimos muchas veces nosotros, sin sentido, sin propósito, haciendo lo que hacemos todos los días, saliéndonos del propósito, el designio y el diseño de Dios para nosotros, que en primer lugar era adorarle a Él. Fuimos creados para adorarle a Él. Ese es el fundamental. El propósito fundamental. Pero no, nosotros le damos la espalda, cometemos amartia, nos desviamos, no damos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Ese es el sentido de pecado. Y así nos va. Y así le va al mundo. ¿Crees que es normal todo lo que pasa en el mundo? Y el otro día escuchaba yo un vídeo que decía, el hombre ha matado desde que es hombre. El hombre, no desde que es hombre, sino desde que le dio la espalda a Dios. Claro, decía Malú en su oración, Señor, que te conozcan y les libres de esto, que se vuelvan a ti. Pero no, el hombre sigue viviendo de espaldas a Dios, cometiendo amartia. Y ahí está el juez, dispuesto a juzgar, y dispuesto a que tú recibas la paga. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Y ahora Juan, en su primera carta, dice, todo esto os escribo para que no pequéis. Ahí no está tratando de manipularte, ahí no está tratando de imponerte, ahí no está tratando de asustarte, no está tratando de condenarte, de pillarte, de mandarte una desgracia. Ahí te está suplicando, te está diciendo, todo esto escribo, hijitos míos, para que no pequéis, para que encontréis de nuevo el propio propósito y sentido a tu vida. Y no andes como un pollo sin cabeza. Lo escribimos para eso. ¿Cuántas veces Dios en su palabra dice, hijitos míos? ¿Cuántas veces? Le falta decir, por favor, que también de alguna manera lo ha hecho. ¿Cómo han llorado nuestras madres cuando hemos hecho algo?
¿Cómo han llorado? Yo conozco una vez, me acuerdo de una vez, de la que es mi mujer ahora, cuando era novia mía, que yo me iba a ir con unos amigos de la infancia a Granada y ella arrodillada en la habitación y no te vayas, llorando desconsolada, no te vayas, Antonio, no te vayas, no te vayas, desconsolada. Pues yo me imagino a Dios así. Dios, hijito mío, no te vayas, no te vayas. No te tuerces, que la paga del pecado, la paga de la separación de mí es muerte, es sufrimiento, es dolor, es soledad, es angustia, es enfermedad, es depresión, es suicidio. Porque tú ves muy bien a la sociedad muy pintorera cuando salen a tomarse una cerveza los domingos o los sábados. Pero tú tendrías que ver por las mirillas de las puertas de las casas cómo están las familias, cómo está la gente, cómo está la juventud. Y no quiero tampoco ponerlo todo, pero hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento por esto mismo, ¿vale? Por cuanto todos pecados, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Escúchame, Dios creó el Edén, se desbordó y nos creó por amor, y ahora dice la palabra que se paseaba todas las tardes con Adán y Eva. Compartía la gloria con él y hemos sido destituidos de esa gloria. Pues yo la quiero recuperar, yo por lo menos quiero recuperarla. Y ahí está Dios sentado en su trono. Dice que la tierra es el atrio de sus pies, donde él pone sus pies. Dice que él juzga con justicia, pero también dice que delante de sus ojos va la misericordia. Estamos en un juicio. Muy bien, en el versículo 2 leemos que Satán estaba a la mano derecha para acusarlo. ¿Sabéis que la posición, esta la sabemos algunos de nosotros, que la posición de un fiscal en el juzgado es a mano derecha? Es curioso, se ha conservado después de miles de años. El abogado se pone a la izquierda, el fiscal se pone a la derecha para acusarlo. Y si volvemos a hacer un ejercicio y vamos, porque esto nos centra mucho en los conceptos, y vamos a ver la definición de Satanás. Dice que en el original hebreo significa adversario en el tribunal. Esto empieza a pintar difícil, ¿eh? Tenemos un adversario en ese juicio, en ese tribunal. Un adversario. Y fíjate, y en griego va evolucionando el concepto, pero se queda en acusador. Satán es un acusador. Satán es un león rugiente que va dando vueltas. El otro día le decía a uno de los chicos, digo, además no tiene prisa. No tiene prisa. Él te conoce, él sabe tus debilidades, sabe cómo entrarte, entonces no va a entrar descarado. Te va a esperar y va a esperar el momento oportuno para devorarte. Pero en el tribunal es un acusador, y en la parte de la fiscalía. Y nos acusa, verás tú, nos acusa constantemente aunque te levantes. Y esto es una problemática que nos sucede mucho. Uno se levanta de ese pecado, pero el diablo sigue acusándote. Y sigue acusándote. Y sigue recordándote todo lo que has hecho. Y sigue recordándote y trae a tu memoria todos los fracasos, toda la vergüenza, todo el dolor que has cometido, todo el daño que has hecho. Y es más, ¿sabes qué te dice? Que no vas a cambiar. Es más, ¿sabes qué te dice? Que eres un hipócrita. Hipócrita. Porque tú vienes, Señor, perdóname, estoy muy arrepentido. Y luego vas y haces lo mismo. Y ahora cuando te encuentras ahí, te dice el acusador, eres un hipócrita. Señoría, este acusado es un hipócrita. Porque aquí pone buenas caritas, pero luego sigue haciendo lo mismo.
¿Con qué cara vas a ir tú ahora a arrepentirte? ¿Con qué cara vas y le pides perdón? ¿Con qué cara después de toda la que has liado, después de todo lo que has hecho? Y no te deja levantarte de esa posición caída. No te deja. Es su deber, es su misión. Mantenerte tumbado, mantenerte en el suelo. Porque escucha una cosa, hay una diferencia entre ser pecador y cometer pecado. Ser pecador es el que vive en pecado. A mí no me cuentes estas historias, yo voy a lo mío, luego lo pagas, la paga del pecado es muerte, más tarde o más temprano. Pero bueno, tú eres pecador. Y pecar no es lo mismo, porque pecar es pecar y levantarse. Pecar y levantarse. Yo no sé si me da tiempo a contaros. Un día escuché esto y lo hice mío. Y es el código del campeón. Es una ilustración, os cuento. Estaba el demonio en su cuartel general y mandó a unos diablillos a que fueran a por mi vida. Y entonces dice, subir a la tierra y hacer caer a Antonio Benítez. Entonces fueron y al tiempo bajaron y venían sin nada. Y entonces le dice el diablo, ¿no traéis el alma de Antonio Benítez? Que va, no hemos podido. No habéis podido. La culpa la tengo yo porque he mandado a unos soldadillos de nada. Voy a mandar a mis sargentos, venga, la gente capacitada, ir a por el alma de Antonio Benítez. Y al tiempo bajan, dice, ¿qué? ¿Lo traéis? No hemos podido traerlo. Pero ¿cómo no? La culpa la tengo yo. Voy a mandar a mi equipo de élite, esto sí que no falla. Los manda a los mejores diablos que tenía. Y cuando bajan vacíos. Dice, esto no puede ser. ¿Cómo que no traéis el alma de Antonio Benítez? Y dice, porque hay un problema. Porque tiene un código. ¿Un código? ¿Qué código es ese? Dice, es el código del campeón. El código del campeón. ¿Y eso en qué consiste? Dicen que él se cae porque le hacemos caer. Pero se levanta. Se cae, se levanta. Se cae, se levanta. Se cae, se levanta. Y es imposible cogerlo a tiempo, porque se cae y se levanta. Se cae y se levanta. En el nombre de Jesús. Pero ahí está el acusador, para decirte, no te da vergüenza, no eres hipócrita, ahora otra vez, y además caes en el mismo. Cuando dijiste que nunca más, y vuelves a caer. Qué desgraciado eres. Ahora, el versículo ese que os he dicho de Primera de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, por favor, no pequéis, pero sigue diciendo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, a Jesucristo nuestro Señor. Y aquí viene la tercera figura, el abogado, Jesucristo nuestro Señor. ¡Wow! Menos mal, Señor, que te tenemos a ti. Gloria a ti, Jesús. El Hijo de Dios, quien ante su propio Padre, Él nos va a justificar. Él nos defiende ante esas acusaciones de Satanás. Él sale por nosotros, Él sale fiador por nosotros. Él nos va a hacer su defensa. Ahora bien, Él defiende a sus hijos. Bueno, todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos criaturas de Dios. Todos somos creados por Dios. Nos ama Dios a todos. Somos sus criaturas. Pero hijo solo es el que reconoce al Padre. Porque si tú no reconoces al Padre, tú, por lo menos de ese Padre, no eres hijo. A lo mejor serás de tu padre biológico porque además lo reconoces como padre, que si no tampoco.
No hay incluso hijos adoptados que, no siendo los padres biológicos, los hijos reconocen a esas personas como padres y a todos los efectos es su padre, y por lo tanto coherederos de la herencia que les van a dejar. Así que somos hijos de nuestro Padre, Dios celestial, coherederos de la gloria de Cristo y de Dios. Sí reconocemos que Dios es nuestro Padre. Y entonces sí, con todas las armas Él nos va a defender. Seguro, porque está ahí, porque lo ha dicho. Dice que continúa Zacarías describiendo la visión, y en el versículo 3 dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y de verdad, esta descripción resulta impactante. El que sepa un poquito las costumbres de los sumos sacerdotes, las costumbres del templo y de todo esto, puede llegar a entender el impacto y el alcance que tenía esto, ¿no? Porque el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad espiritual en Israel, debía de estar vestido de una forma que el propio Dios había dicho cómo había de vestirse, con túnica de hilo de una sola pieza, de lino blanco, cuando el lino no es blanco, el lino es como cáñamo, como amarillo. Para dejarlo blanco tiene que ser un tratamiento especial. Luego llevaban como un pectoral y un efod. El efod eran 12 piedras que conmemoraban las 12 tribus de Israel. Luego llevaban aquí como unas hombreras que eran unos ónices, unas piedras también negras talladas con el nombre, entonces sí, de esas 12 tribus, ¿no? 6 y 6. Y luego llevaban un turbante con una mitra, una placa de oro que ponía un grabado que ponía Santo para Dios. Inmaculadamente vestido. Antes de entrar al templo se lavaban en el ábaco. El ábaco era como una palangana de bronce y ahí se hacían las abluciones, el lavado. Un detalle, ¿sabéis que cuando los que transcribían, ahora no me sale la palabra, los escribas, cuando transcribían los manuscritos, cada vez que hacían referencia a Dios, cada vez que hacían referencia a Adonai, al Señor, a Dios, tenían que purificarse. Una locura, porque cuántas veces viene escrito Adonai en la palabra, y cada vez que tenían que escribirlo, tenían que lavarse entero. Una pureza la máxima que el ser humano puede alcanzar. Pues tú imagínate el impacto de este hombre vestido con ropas viles, maloliente, delante de la santidad de Dios. Esto es uno de los cuadros más impactantes de la palabra. ¿Qué estaría pensando y qué estaría sintiendo en semejante situación? Y otro detalle es que cuando dice ropas viles, esos viles que son sucias, que son manchadas, que corresponden al pecado del pueblo de Israel, viles, hay algunos comentaristas que dicen que son ensuciadas por excretos humanos, o sea, manchadas de excreciones humanas. O sea, imagínate cómo estaba el sumo sacerdote. Pues sucio, maloliente y constantemente humillado por las acusaciones de Satanás. De alguna manera o en algún momento tú te has podido llegar a sentir así. Tú te has podido llegar a sentir así delante de tu mujer, de tu marido, de tus padres, de tu jefe, de tu familia, de tus hijos. ¿Te has podido llegar a sentir así de sucio cuando engañas, cuando mientes, cuando no eres transparente, cuando no dices la verdad, cuando andas en oscuridad, en manipulación? No hay algo ahí que dice, me siento sucio. No me siento. Nosotros hacemos mucho hincapié en vivir en la luz,
en vivir transparente, vivir limpio, en levantar la mirada, en poder mirar a los ojos a las personas sin nada que ocultar, nada que ocultar, nada que ocultar. En cualquier momento tú me puedes decir cómo es mi vida y llamarme la atención incluso y corregirme sobre algo que yo no haga bien, porque vivo en completa luz y vivo abierto también a esa corrección, a esa ayuda, a ese abrazo. Porque no quiero más sentirme sucio, sentirme vil, sentirme oscuro. No lo quiero. Pero imagínate, por los pecados de Israel, el sacerdote se ve así y nosotros también. Y nosotros somos el reo, el acusado. Y ahí andamos, ¿no? Acusado por Dios, sucio por nuestros pecados, nuestras obras, nuestras situaciones, el dolor que hemos causado, no solo a nuestra vida, sino alrededor. Y acusados constantemente. Y no puedes levantar cabeza. ¿Te has sentido así alguna vez? Que ese peso es como una losa que aplasta tu vida. Yo los sábados voy a prisión en Sevilla, a Sevilla 2, a la prisión de Morón. Y una vez tuve un discipulado con uno de los chicos que me decía: Antonio, tengo una losa. Él estaba allí por delito de sangre. Había matado a un marroquí en la feria de Sevilla. Y decía: yo no quería matarle, Antonio, yo no quería matarle, pero se habían burlado de mi hija, se habían propasado con mi hija. Y lo vi allí esperando a Noria y me acerqué y dice: yo llevaba un estilete. Dice, y yo quería asustarle. Y le hice así, le di 2 pinchazos, pero lo apuñalé en el hígado. Dice, y en 15 segundos cayó desplomado. Dice, y de verdad, créeme, Antonio, yo no quería matarle. Y dice, tengo una losa tan pesada encima que tengo doble condena, porque tengo 13 años de condena, más esta losa sobre mí en la celda. Dice, yo no puedo vivir, estoy pensando en quitarme la vida. Y cuando este hombre aceptó a Cristo, cayó de rodillas quebrantado, llorando, arrepintiéndose por sus pecados. Al tiempo vino y me volvió a decir: pastor, qué feliz soy, que tengo una sensación dentro de mí. Cristo me ha quitado la losa que tenía encima, el pesar que tenía encima. A lo mejor tu pesar no llega a eso, no llega a un asesinato, a un delito de ese tamaño, ¿no? Pero a lo mejor sí es una depresión, amargura, tristeza, incomprensión, cientos de situaciones en las que sentimos una losa, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? Hemos cometido amartia, nos hemos salido del propósito de Dios en tu vida. Y bueno, ¿ahora qué? Ahora estamos allí delante, vestidos de ropas viles, y el acusador, dale que te pego, porque no deja. Y yo con la idea de que Dios es un Dios justo y que hay jurisprudencia en los casos, o sea que ya ha condenado a más de uno. Los ángeles que se fueron con Satanás eran miríadas de ángeles. Y ahí estamos. Pero continúa diciendo Romanos 8:1, dice Pablo, bueno, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora yo lo veo y veo al acusador y veo al propio juez, al propio Dios reprendiendo a Satanás y diciéndole: Satanás, Jehová te reprenda,
O sea, le estaba diciendo, cállese, por favor, cállese. Manda a callar a Satanás. Y le dice, señalándome a mí, le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del infierno? ¿No es Miguel un tizón arrebatado del infierno? ¿No son estos chicos que están aquí tizones arrebatados del infierno? ¿No eres tú un tizón arrebatado del infierno? Así que cállate, Jehová te reprenda. Y lo deja clavado. Lo deja clavado. Porque ¿sabes qué? Que va a haber veredicto, ¿eh? Y la justicia de Dios se va a ejecutar, ¿eh? Eso no te quepa duda, ¿eh? Ya acto seguido le dice, vestir al sumo sacerdote con ropas limpias. Vestirlo con ropas limpias, ponerle una mitra. Dice, su pecado va a ser limpiado, su pecado es limpiado, las ropas viles son quitadas. Miguel, quítate las ropas viejas, despójate, como decía Pablo, despojándose de lo viejo. Despojarse es quitarse, es desnudarse, es tirar la ropa vieja. Tira todo lo viejo, tira la vergüenza, tira el miedo, tira el temor. Tira la mentira, tira la lujuria, la concupiscencia, el hedonismo. Tíralo tú también. Tíralo tú, Antonio Benítez. Tirarlo. Porque esa va a ser la conclusión. Y ahora Cristo dice, con la venia, señoría, si hay alguna sentencia de culpa, que la hay, la voy a pagar yo. ¿O qué cree? Que tu pecado de soberbia, de orgullo, de haber destronado al Dios de todo lo creado, lo visible y lo invisible, va a salir impune? ¿Eso crees? No. La justicia se ejecuta. Estás separado de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios, y Dios está como un padre sufriendo esa separación. Hijito mío, te lo dije. ¿Cómo hacemos para retomar nuestra relación? ¿Cómo hago para que vuelvas a casa? ¿Cómo hago para poder pasear contigo como hacíamos antes todas las tardes? ¿Cómo hago para esa relación que se vuelva a construir y a reconstruir? Hay un dilema, ¿eh? Pero lo deshace Cristo. Dice, Padre, yo pagaré por él. Esto yo no sé si estamos terminando, ¿no? Yo no sé si cogemos la envergadura de esto y la dimensión de esto. Tú imagínate que hay un juez que va a juzgar pues a lo peor que pudiéramos pensar, ¿no? A un violador de niños que además de violarlo lo mató y que hizo barbaridades y luego lo descuartizó. Una burrada de estas, ¿no? Y está el juez y va a sentar sentencia y evidentemente lo condena gravemente. Y ahora entra en la sala alguien que dice a viva voz, señor juez, yo pagaré por ello. Deje usted libre al reo, yo pagaré por ello. Y ahora levanta la mirada al juez y ve que es su hijo. No sé si la ilustración os hace ver, este amor nos acerca un poco más, ¿no?, a lo que decíamos al principio. Este amor inconcebible, este amor incalculable, este amor extravagante. Porque mis dos hijas están ahí sentadas. Y yo posiblemente daría la vida por alguna de ellas. Son mis hijas. Pero yo no daría la vida por ti, Miguel Ángel. Que de alguna manera también la damos, ¿no?, porque desgastamos las vidas. Pero entiéndeme, y menos por un desconocido. Y menos por un desconocido que se merece
la sentencia. O sea, de verdad, no estoy capacitado para eso. No entra en mi entendimiento, no entra. Pero el amor de Dios es así, tan grande, tan inmenso, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero hacer una oración final y quiero que si algún